Cuando Isabela conoció a Matías, él era todo lo que ella creía imposible encontrar en un solo hombre: divertido sin ser superficial, atento sin ser posesivo, apasionado por su trabajo y, sobre todo, libre de juicio, de rutinas vacías, de miedo. Se conocieron en una reunión de amigos. Él trabajaba como arquitecto de obra, apasionado por los proyectos a gran escala. Ella, recién egresada en diseño gráfico, soñadora pero práctica. Se conectaron desde el primer chiste mal contado y la segunda copa de vino. Durante 2 años, todo fluyó con ligereza. Viajaban en moto, acampaban sin avisar, cocinaban juntos a medianoche. Parecían 2 piezas con bordes compatibles. Fue en su tercer aniversario cuando Matías le propuso mudarse juntos. Un departamento pequeño, pero con vista a un parque. Ambos tenían trabajo, salud, amor. Parecía el comienzo de todo. Y entonces, sin aviso, llegó la caída, literal. Una mañana cualquiera, Matías subió a revisar una estructura mal alineada en la obra que dirigía. Un paso en falso, un andamio mal asegurado, una caída de 6 metros. El impacto fue brutal. Costillas fracturadas, vértebras dañadas. En el hospital, los médicos fueron claros. El daño en la médula era irreversible. Matías no volvería a caminar. Isabela se quedó en la sala de espera con la mente en blanco. No lloraba, no hablaba. Solo escuchaba esas palabras repetir en su cabeza una y otra vez. Tenía 25 años, él 29, y todo o que habían construído em 3 anos. Parecia que se desmoronava com o som do diagnóstico, pero ela ficou. Decidiu que o amor verdadeiro não abandona, que não era hora de pensar em si, mas nele. O que ela não sabia é que às vezes o amor é cego demais para perceber quando também está sendo esquecido. Isabela no lo pensó 2 veces. Dejó su trabajo freelance. Canceló todos los proyectos pendientes. Llamó a su madre y le dijo que estaría fuera por un tiempo. Nadie discutió su decisión. Era lo que se esperaba. Matías regresó del hospital 3 semanas después, en silla de ruedas, con el rostro endurecido y los ojos sin brillo. No hablaba mucho, evitaba los espejos. Se encerraba por horas en el balcón, fumando cigarrillos que antes detestaba. Isabela reorganizó la casa, adaptó la cocina, puso barras de apoyo en el baño. Aprendió, por tutoriales en línea, cómo movilizarlo sin lastimarlo, cómo ajustar su dieta, cómo ayudarlo en la rehabilitación. Al principio, él parecía agradecido. Decía gracias en voz baja, sonreía de vez en cuando, pero con los meses algo cambió. No fue repentino, sino como una gotera silenciosa. La rutina se volvió exigencia. El gracias desapareció. El silencio se instaló como un mueble más en la casa. Matías dejó de preguntar cómo estaba ella, y Isabela, poco a poco, dejó de preguntárselo a sí misma. Cada día era una lista interminable de tareas: preparar la comida, limpiar la casa, cambiarle la ropa, llevarlo a las terapias, pagar cuentas, buscar medicamentos, y luego dormir, y volver a empezar. Los amigos se alejaron. La familia aparecía solo por cumpleaños o mensajes vacíos de WhatsApp. Isabela ya no se reía, ni cocinaba recetas nuevas, ni escribía ideas de diseño como antes. A veces, frente al espejo, apenas se reconocía, no por las ojeras ni el cansancio, sino por la ausencia de sí misma. Y, sin embargo, seguía ahí, convencida de que eso era amor, porque nadie le había enseñado que amar no significa desaparecer, que cuidar no debe costar la identidad. E Isabela ya estaba dejando de existir, solo que todavía no lo sabía. A los ojos del mundo, Isabela era un ejemplo, una mujer fuerte, decían. «Qué suerte tiene Matías de tenerte», repetían con admiración mal enfocada.
pero nadie preguntaba cómo estaba ella. Y lo más triste es que ella había dejado de preguntárselo también. Cada mañana comenzaba con el sonido de la alarma, pero no para ella, para preparar el desayuno de Matías, organizar su medicación, ayudarlo a asearse. A veces él ni saludaba, otras se quejaba del café muy claro o del pan sin tostar. Isabela ya no tenía energía para maquillarse. Su ropa era funcional, ya no dibujaba, ni diseñaba, ni escribía. Solo cuidaba, limpiaba, asistía y sobrevivía. La familia de Matías la trataba como empleada. ¿Le diste las pastillas a tiempo? Hoy no lo lleves a terapia. Lo acompaño yo, decía su madre, pero nunca aparecía. Y lo peor, la casa, que ella mantenía en pie, no era suya. Todo seguía a nombre de él y de su madre. Isabela no reclamaba, no por miedo, sino porque estaba tan agotada que incluso luchar parecía un lujo. Las noches eran las peores. Matías se dormía temprano, murmurando reclamos o en completo silencio. Ella quedaba despierta, mirando el techo, preguntándose si eso era todo, si esa era la versión adulta del amor. Un día, recibió un correo de una antigua colega ofreciéndole trabajo remoto, diseño editorial, buena paga, flexibilidad. Isabela quiso decir que sí. Matías, al enterarse, rió. ¿Y cómo vas a hacer todo eso además de cuidarme? No te va a dar la cabeza. No lo dijo con maldad, lo dijo como si fuera obvio. Y fue entonces cuando algo se encendió, pequeño, apenas una chispa, pero suficiente para comenzar a despertar a la Isabela dormida. No fue rabia, ni tristeza, fue una mezcla rara de claridad y decepción, porque en ese instante entendió algo brutal. Matías no la veía como pareja, la veía como parte del mobiliario, y peor aún, ella se estaba empezando a ver igual. Era un jueves como cualquier otro. Isabela había pasado la mañana organizando documentos médicos e imprimiendo los formularios para una nueva prótesis que el seguro cubría en parte. Preparó el almuerzo, como siempre, y lo colocó en la bandeja. Arroz con pollo, jugo natural, ensalada sin sal, como a Matías le gustaba. Iba llegando a la clínica de rehabilitación donde él tenía sus sesiones semanales. Se sabía el camino de memoria, 2 buses, 10 minutos a pie. En su mochila llevaba el almuerzo, un par de pañuelos y un libro que hacía semanas no tenía tiempo de abrir. Al entrar al pasillo, escuchó risas. Matías estaba en una de las salas con otro paciente. No la había visto llegar. ¿Y tu esposa te ayuda?, preguntó el otro hombre. ¿Ayudar? Tengo un combo completo. Enfermera, cocinera, chofer y sirvienta. Y gratis. Risas. Largas. Cómodas. Isabela se detuvo. No abrió la puerta. No hizo ruido. Simplemente se quedó ahí, de pie, con la bandeja en las manos y un hueco nuevo en el pecho. No le dolió por las palabras. Le dolió por el tono, por la ligereza con la que él se refería a ella, por la certeza de que no era un chiste, era su forma de pensar. Dio media vuelta, no dijo nada, no lloró. Ese fue el primer paso real que dio en años, uno que no tenía que ver con servir, sino con despertar. Esa noche no habló del tema. Matías preguntó por el almuerzo. Ella dijo que lo había olvidado. Él gruñó algo, se encerró en el cuarto, y ella se sentó en la sala, en silencio, con los ojos fijos en la nada. No fue una explosión, fue un terremoto interno, lento, profundo, irreversible, y sin saber cómo, Isabela empezó a trazar un mapa, uno que no incluía quedarse. Después de aquel día, algo cambió en Isabela. No fue inmediato ni visible. Por fuera, todo parecía igual. Los cuidados, los trayectos, las comidas, las rutinas. Pero por dentro, ella ya no estaba completamente allí. Esa noche, se miró al espejo por primera vez en semanas con intención real. No buscó defectos, ni ojeras,
ni arrugas. Buscó a la mujer que solía ser. No la encontró, pero prometió volver a verla. Lo primero que hizo fue aceptar el trabajo freelance, sin decírselo a Matías. Diseñaba en las noches, cuando él dormía. Volvió a sentir el placer de crear, de ser útil, pero para ella misma. Después, empezó a guardar dinero, pequeñas cantidades en efectivo, escondidas en el doble fondo de una caja de té. Vendió una tablet vieja, hizo 2 encargos extra, guardó cada billete como si valiera su libertad. Luego vino lo más difícil, empezar a soltar el miedo, dejar de pedir permiso para cada movimiento, decir no sin justificarse, salir a caminar sin explicar a dónde iba. Matías no notó nada, estaba demasiado centrado en sí mismo. Un día, ella llegó media hora tarde de la terapia. Él gruñó. «¿Podrías avisar al menos?» Isabela respondió. Estaba ocupada y no explicó más. Otro día, dejó pasar su cumpleaños sin mencionarlo. Nadie se dio cuenta, ni él. Y fue en ese olvido que Isabela confirmó algo doloroso. Su ausencia dolería menos que su presencia. El plan no tenía fecha exacta, solo tenía dirección, lejos, con dignidad, con la espalda recta y sin rencor. No necesitaba una gran escena, ni una pelea final, solo necesitaba no estar donde no era vista, y día tras día, con pasos suaves y firmes, se fue yendo antes de irse. La mañana era idéntica a tantas otras. Sol tenue entrando por la ventana, tostadas sobre la mesa, el sonido del agua en el baño. Matías pedía lo de siempre, el café con más azúcar, el control remoto, su celular que había quedado en la habitación. Pero esa mañana, Isabela no respondió. Matías alzó la voz, gruñó, se asomó al pasillo. Nada. La casa estaba abierta, ordenada, limpia, la bandeja del desayuno sobre la mesa, lista, pero sin Isabela. Revisó el cuarto, vacío. La mochila de ella no estaba, tampoco su celular. Al principio pensó que había salido al mercado, pero pasaron 2, 3, 5 horas. Llamó, no contestó, escribió, sin respuesta, esperó, y entonces entendió. Ella no iba a volver. En la cocina encontró una hoja doblada, sin nombre ni firma, solo una frase escrita con tinta azul. A veces, quedarse es una forma lenta de desaparecer. Yo decidí no hacerlo. Matías se quedó quieto, sosteniendo el papel como si quemara. No gritó, no lloró, pero por primera vez en mucho tiempo sintió el vacío real. No el de sus piernas, sino el del alma que lo había acompañado cuando él mismo había dejado de luchar. Esa noche, la casa estuvo más oscura que nunca. Los muebles seguían ahí, las cosas de ella no, pero lo que más dolía era el silencio, porque cuando alguien se va en silencio, uno empieza a escuchar todo lo que nunca dijo, y en cada rincón, en cada detalle de los días que pasaban, Matías empezó a notar todo lo que ella hacía y todo lo que había dejado de hacer por sí misma, y entonces ya no se sentía víctima de un accidente, se sentía autor de una pérdida que no sabía cómo revertir. Pasaron semanas sin contacto. Matías llamó, escribió, incluso pidió ayuda a una amiga en común para ubicar a Isabela, pero no hubo respuesta. Ella no lo hizo por crueldad. Lo hizo por salud. Estaba en otra ciudad, alquilando un cuarto pequeño, decorado con plantas nuevas y una lámpara que ella misma diseñó. Volvió a aceptar encargos de diseño, retomó contacto con viejas amigas y, lo más importante, se miraba al espejo cada mañana sin bajar los ojos. No era fácil. Había días en los que la culpa golpeaba, días en los que se preguntaba si había hecho lo correcto, pero bastaba recordar cómo vivía para saber que no era vida. Por primera vez en años, dormía 8 horas sin interrupciones, reía sin miedo a ser escuchada, cocinaba para ella y comía caliente. Una tarde recibió una carta de Matías. Era corta,
Decía que la entendía, que lamentaba no haber visto antes, que la había reducido a un rol cuando ella era una persona y que, aunque ya era tarde, había empezado terapia. Isabela no respondió, no por rencor, sino porque ya no necesitaba una conversación que antes pidió muchas veces y nunca llegó. A veces, cerrar la puerta no significa odio, significa respeto. Y así, en silencio, ella siguió adelante. Años después, abrió un pequeño estudio de diseño que lleva su nombre. Contrató a otras mujeres que, como ella, estuvieron invisibles por demasiado tiempo, y aunque no contaba su historia con frecuencia, sí repetía una frase a quien la necesitara. Amar no es desaparecer por el otro. Amar también es recordarte a ti misma. Y esa fue su mayor victoria. No haber huido del amor, sino haber regresado al propio.